Hoy completamos 5 semanas de despacho en este lugar de los diferentes secretarios, secretarias y jefes de entidades. Ha sido una experiencia de gobierno territorial asombrosa, diría yo. Pasado mañana tenemos ya la evaluación frente a la comunidad que va a acoger cada secretario y secretaria y va a dictar cátedra sobre las cosas que se hicieron o se dejaron de hacer en este periodo de gobierno en Ciudad Bolívar. Allá en esa ventanita que está ahí, debajo de ese techo, que es un techo verde, es la nueva arquitectura de avanzada en el mundo. Se firmó anoche el decreto 364 del año 2013 de ordenamiento territorial de Bogotá. Modificación excepcional, ojo con esa palabra, al ordenamiento territorial que hasta el día de ayer fue vigente, que conserva los principales lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial del año 2000, no se modifica ni uno, pero establece una serie de correcciones y de adaptaciones a nuevas realidades que nos demandaba el mundo y la ciudad. 3/4 partes del decreto 364, la inmensa, y llamaría la atención a todas y todos ustedes para que lo lean. Hemos descubierto muchos funcionarios, líderes políticos y de opinión que hablan de esto sin leerlo y se cometen realmente hasta abusos con el autor intelectual de este decreto, que es una innumerable cantidad de técnicos que empezaron a hacer este trabajo incluso antes de nuestra administración, que concertaron con la CAR en esta administración los principales lineamientos ambientales, que es por primera vez en la historia de ordenamiento territorial de Bogotá que sucede, que se entregó a miles de personas que en cabildos en diferentes partes de la ciudad participaron y propusieron. Muchos de esos temas propuestos en los cabildos están aquí contenidos, ciudadanos y ciudadanas, que pasó por el Consejo de Planeación Territorial, entidad que la Constitución y las leyes establecieron para una participación más organizada de la sociedad civil, y de allí salió con concepto favorable, y después entró al Consejo con sede de la ciudad, del distrito, con varias ponencias positivas que fueron también asimiladas, a pesar de que la comisión del Consejo se negó a la discusión, lamentablemente, porque nosotros repetimos una y otra vez nuestra intención de que este proyecto fuese mucho más discutido por el Consejo, pero el sectarismo político lo impidió. Incluso presentamos una reconsideración de la votación de la comisión en sesiones extraordinarias, pasaron las sesiones extraordinarias y no fue puesta en discusión. La reconsideración está vigente, porque ni fue negada ni fue aprobada, es una proposición vigente en el Consejo. Lamentablemente no la usaron para permitir una discusión a mayor profundidad de estos temas. Pero este proceso, ya hasta las ponencias en el Consejo, le ha dado un nivel de enriquecimiento muy superior al inicialmente presentado y amerita que antes de cualquier opinión
se ha leído. Consejo que le doy a todas las personas que van a entrar a debatir sobre este tema, indudablemente, que se lean primero el proyecto. 3/4 partes de este proyecto están destinadas a adaptar la ciudad a los riesgos y mitigarlos. Cuando ustedes lean todos estos artículos encontrarán que la mayor cantidad de ellos tienen que ver con cómo la ciudad puede, dicen los técnicos, tener una resiliencia ante unas nuevas realidades que en el año 2000 no aparecían con la misma magnitud que hoy, el cambio climático. En el año 2010, 2011, la ciudad se inundó en la parte occidental y varias de sus laderas, entre otras muy cerca de este lugar en Ciudad Bolívar, se desplazaron e incluso ocasionaron muertos. Remoción en masa se le denomina técnicamente al hecho de que el agua mueve estas montañas donde estamos hoy. La minería ha profundizado esos riesgos y en el lado occidental, en la parte plana de la ciudad, las inundaciones pues fueron evidentes y ustedes mismos las registraron. Este tipo de riesgo va en aumento porque las características del clima vienen cambiando, profundizando sus picos de sequía y de oleadas invernales. Por eso 3/4 partes de este POT tiene que ver con cómo la ciudad logra mitigar ese riesgo, adaptarse a ese riesgo, qué nuevas características deben tener los andenes, qué nuevas características debe tener el sistema de alcantarillado o drenaje, cómo manejar las aguas lluvias, cómo manejar las zonas que hoy se denominan de alto riesgo. 800,000 personas en Bogotá, casi 1 millón, viven en zonas de alto riesgo inundable. Y por eso el POT tiene como principal objetivo adaptar la ciudad al cambio climático. Vamos aquí a comunicar en breves tips lo que consideramos son como los hechos que mejoran a partir del decreto 364 el ordenamiento territorial de la ciudad. Y abriremos las preguntas para que nuestros secretarios y secretarias puedan contestar temas puntuales que ustedes tengan a bien preguntar. Antes de eso, y como hay algo jurídico, solo les recordaría el artículo que sustenta por qué sacamos esto por decreto, dada la negativa del Consejo. Es el artículo 12 de la ley 810 del 2003. Dice así: los consejos municipales y distritales podrán revisar y hacer ajustes a los planes de ordenamiento territoriales ya adoptados por las entidades territoriales y por iniciativa del alcalde. Si el consejo no aprueba en 90 días calendario la iniciativa, lo podrá hacer por decreto el alcalde. Ese es el artículo. El consejo no aprobó en 90 días calendarios la iniciativa presentada a su consideración, por tanto estamos facultados legalmente para hacerlo por decreto, sin desconocer la discusión pública, porque si algo hemos tenido muy en cuenta es toda esta discusión que, desatada ya en diversos escenarios, propuso mejoramientos para este decreto. Primer punto principal que propone el decreto 364.
y que tiene que ver con nuestro primer eje del plan de desarrollo, superar la segregación social. Los más pobres van a poder acceder, a vivienda digna en zonas centrales de la ciudad. No solamente en estos bordes, donde la cantera tumba el barrio y donde el niño puede morir, que es a donde el desarrollo de la ciudad ha llevado a los pobres, lejos, a 90 minutos bus de los puntos donde están los puestos de trabajo. 90 para ir, 90 para volver. Diarios. Este es el principal cambio que proponemos. Que una persona humilde con muy escasa capacidad de pago pueda acceder a una vivienda cerca del lugar donde trabaja en el centro de la ciudad. De paso, esto nos ayudaría a que parte de la población que hoy está en alto riesgo, 800,000 personas, pueda ubicarse en zonas de más bajo riesgo. Es decir, el principal móvil del decreto es la vida. Vida de personas muy humildes, pero que nosotros consideramos nuestra principal prioridad, olvidada por el ordenamiento territorial que hasta ayer fue vigente. 2, segundo punto, se podrán construir equipamientos de todo tipo en los barrios populares para asegurar acceso a derechos fundamentales. No es cualquier tipo de equipamiento, es el que garantiza los derechos fundamentales. Equipamiento es esto que tenemos a nuestro alrededor, una edificación hecha para la educación. Apenas yo salga de acá, rumbo a Kennedy, aquí habrá un jardín infantil, esto se denomina un equipamiento. Las normas vigentes hasta ayer no permitían mezclar usos. Es decir, si esto era para un jardín infantil, yo no podía poner un puesto de salud allá en el cuartico donde estoy. Esta nueva norma permite la mezcla de usos y permite adaptar la realidad normativa del barrio popular, a veces sin norma, como muchos de los barrios que nos rodean, a la garantía del derecho fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Que al mezclar usos yo puedo poner en las alcaldías locales o en otras instalaciones públicas, en estos barrios populares, juzgados, fiscalías. Por ejemplo, si un ciudadano aquí tiene un conflicto con un vecino o ocurre una desgracia por la delincuencia común y una niña es violada, la víctima, para poder poner su denuncia en esta localidad, tiene que irse hasta Palo Quemado, si es que encuentra medio de transporte, en medio de su dolor. No era posible con la norma vigente hasta el día de ayer que el distrito con sus recursos pudiera poner, por ejemplo, en este lugar, un juzgado, un espacio de recepción de denuncias, unos espacios para que fiscales pudieran laborar cerca de la comunidad. Hoy el decreto 364 lo permite. Y nos permite entonces llevar la justicia hasta donde vive la gente, es decir, garantizar el derecho de acceso a la justicia con nuestros recursos, dada la debilidad financiera de la rama judicial en Colombia. No solamente este aspecto, sino que además podemos construir un jardín infantil o arrendarlo en un barrio popular donde los niños lo necesitan, o un colegio en esta localidad, por ejemplo, que ha sido tan difícil
de acuerdo a las normas para lograr que la juventud pueda acceder al derecho a la educación fundamental en la localidad de Ciudad Bolívar y otras localidades similares. 3. La densificación de la ciudad. Contrario a lo que ciertos opinadores habían escrito en algunos medios de comunicación, en el sentido de que la ciudad de Bogotá es de las más densificadas del mundo, y decían que el centro de Bogotá era el más densificado del mundo, en Bogotá ocurre lo contrario. Se ha construido la ciudad como una especie de plato de sopa, que no sé si hay alguno por aquí para mostrarlo. Es decir, está densificada en los bordes, hacia afuera, y en cambio su corazón está desocupado. Eso es absolutamente irracional desde el punto de vista de costos de vida y de costos de transporte. Porque al estar los puestos de trabajo en el centro, eso, compañero, no es, el de sopa es más fácil de entender, sin sancocho. El decreto 364 lo que hace es ponerle el sancocho al plato. Esta es la ciudad de Bogotá, así se vería desde el aire. Edificios muy altos en los bordes, al norte y al occidente con propietarios de carros particulares, cada vez alejándose más del centro. Pero los puestos de trabajo están en el centro y ahí nadie vive. Por las noches es un desierto. ¿Qué produce este modelo de ciudad, este tipo de densificación? Que cada vez es más costoso la vida porque hay que llevar servicios públicos a los bordes, y cada vez la gente se puede mover menos porque al usar el carro particular desde los bordes hasta el centro se produce lo que todos vemos, congestión, que no solamente afecta al propietario del carro sino al que va en el bus, porque obviamente el bus también sufre el trancón. Es un modelo irracional, esto no se ve en el mundo. Cualquiera que defienda este modelo de urbanización y diga que es que así es y que esto es lo técnico y que y a esto se llama planificación, está absolutamente equivocado. Ninguna ciudad moderna crece así. Las ciudades modernas no crecen así, crecen así. Y esto es lo que proponemos en el POT. Es decir, se densifica el centro donde están los puestos de trabajo, lo cual permite a diversos estratos de la sociedad, si quieren, vivir cerca de donde trabajan. Y se quita densificación al borde. Esta ciudad es mucho más racional. Así es Nueva York, así es Londres, así es París, así empiezan a crecer las ciudades latinoamericanas. Así México prohibió la densificación en los bordes hace poco para proponerse este tipo de ciudad que abarata el costo de la vida y permite movernos con menos trancón y más racionalmente. Este es la tercera propuesta que hace el plan de ordenamiento en el decreto 364. 4. Las zonas de conservación ambiental aumentan en 36.900 hectáreas en la ciudad. Conservación ambiental. No estamos hablando de parques, estamos hablando de zonas que son absolutamente prioritarias para mantener el equilibrio ecológico de la ciudad. Aumentan 36.900 hectáreas y dentro del perímetro urbano se dedican 272 hectáreas de suelo urbano para protección ambiental.
Y se liga este concepto a lo que denominamos en nuestra campaña electoral ordenar el territorio alrededor del agua. Estamos hablando aquí de recuperación de zampas, de quebradas, de ríos, de lugares de nacimiento de aguas, dentro de incluso del perímetro urbano de la ciudad. Quinto, por primera vez en la ciudad de Bogotá, muchas veces cacareado por la teoría, por los discursos, pero nunca aplicado en la ciudad. En el decreto 364 ustedes podrán ver que a partir de las plusvalías generadas por el desarrollo urbano se podrá financiar el transporte público masivo. Hasta ahora el transporte público masivo se financia o por recursos de la nación o por recursos del distrito o por tarifas de los pasajeros. Aquí agregamos una forma de financiación que tiene que ver con el traslado de plusvalías que genera los cambios de densificación en áreas de la ciudad hacia la financiación de infraestructura del transporte cuando ésta tenga que ver con el sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá. Queda consignado en el decreto 364. Sexto, si ustedes van al barrio Restrepo, donde están las fábricas de zapatos, que generalmente son casas, son garajes de confecciones, donde laboran casi 200.000 personas y que es uno de los corazones de la economía bogotana, encontrarán que muchas de ellas no tienen licencia, porque las normas vigentes solo permitían unas áreas de la ciudad para usos industriales. El decreto 364 permite el uso industrial de bajo impacto en áreas que hoy tienen ese tipo de desarrollos y por tanto le va a permitir a miles de pequeños industriales de textiles, de confecciones, de zapatos, del cuero, tener la posibilidad de obtener por primera vez licencia. Esto se llama formalizar la economía. Las normas hasta anoche no lo permitían. A partir del decreto 364 tendremos un amplio movimiento de formación, de formalización, a partir de licencias otorgadas a miles de pequeños y medianos industriales de la ciudad de Bogotá. 7, muy a la moda de hoy. El POT protege a los campesinos de Bogotá porque limita la expansión de la ciudad sobre las áreas rurales y permite la producción campesina compatible con la conservación ambiental. La regulación del poblado campesino, que hasta anoche no tenía ningún tipo de normatividad. A partir de anoche en el decreto 364 tenemos una planificación real de las áreas rurales de la ciudad de Bogotá, básicamente ubicadas al sur de esta localidad, Ciudad Bolívar, al sur de la localidad de Usme y toda la localidad del Sumapaz. Con lo cual aquí vamos a demostrar que es posible un desarrollo rural sostenible que enriquezca al campesino. Ocho, el espacio público. Este fue el punto más debatido, digamos, públicamente de nuestra propuesta. Santiago de Chile tiene 10 árboles por habitante. Bogotá tiene 6 habitantes por árbol.
El árbol es un indicador de espacio público. No todo espacio público es arborizado, pero indudablemente un indicador de la cantidad de espacio público por persona es el árbol. Santiago de Chile tiene 10 árboles por persona, nosotros tenemos 6 personas por árbol. ¿Por qué la ciudad no ha generado espacio público? Porque el poco que hay es una zona de conflicto. Se entiende que es una zona de conflicto porque no hemos producido más espacio público. Pero no hemos producido espacio público porque los procesos constructivos de la ciudad no generan espacio público. Es decir, la ciudad ha permitido crecimientos de la tasa de utilidades de la construcción a costa de no entregarle a la ciudadanía espacio público. Nosotros cambiamos eso. Todo proceso constructivo a partir de exactamente de cuánto, de 2.5 el índice de construcción. Ahora explicarán exactamente en qué consiste eso. Digamos, todo proceso constructivo aportará en especie, en dinero, en el lugar, en otro lugar, espacio público en la ciudad. A partir de esta norma y paulatinamente, mientras se va implementando y se va produciendo un proceso de construcción, la ciudad automáticamente irá generando también espacio público, como cualquier ciudad moderna, porque todas las ciudades modernas hacen que sus procesos de construcción generen espacio público. Es decir, el edificio Bacatá, que no sé en qué piso irá, entre otros, estaba como en el 40º sótano, que tiene 60 pisos hacia arriba, pero que no le entregó un solo centímetro cuadrado a la ciudad de Bogotá de espacio público, va a quedar en el pasado. Ahora, todo proceso constructivo de determinada dimensión aportará espacio público a la ciudad de Bogotá. El espacio público es sinónimo de democracia y de calidad de vida. Esas compensaciones económicas por derechos de edificabilidad nos van a permitir, y aquí vamos a tener más amplias vías, se entiende por qué, parques, equipamientos en toda la ciudad de carácter mixto y sobre todo donde hace falta equipamientos, porque los predios destinados a este fin no podrán ser edificados, sino que se dedicarán, entre otras cosas, al uso dotacional. Nosotros hemos decidido, y pondríamos esto como 8º o 9º ya, que la ciudad tenga un manejo de aguas lluvias diferente al que hemos tenido hasta el momento. La lluvia se consideró como parte del alcantarillado de la ciudad, eso fue el origen. Se hicieron tubos, canales, etcétera, y manejamos el agua lluvia como si se tratara del agua servida. Aquí hacemos una ruptura con ese concepto. Habrá un manejo de aguas lluvias separado físicamente del alcantarillado y financieramente de las tarifas de agua potable. Significa que al sacar el manejo de aguas lluvias de la tarifa de agua potable va a experimentar una reducción generalizada en toda la ciudad de Bogotá. Este decreto de 10 deroga miles de pasos y trámites que las normas anteriores permitían.
Es decir, facilita como nunca antes la actividad constructora en la ciudad. No más en relación a, por ejemplo, los actos administrativos que se derivaban del Acuerdo 6 de 1990, una vieja norma urbanística de la ciudad. Allí se derogan más de 1000 actos administrativos. Es decir, experimentamos una simplificación normativa que tiene como objetivo, dentro de los criterios del plan de ordenamiento, que el constructor o la actividad constructora pueda hacerse más eficientemente que antes. Estos son los principales puntos que trae el decreto 364. Yo creo que ya me he extendido un poco, pero queríamos puntualizarlos para que tuviéramos claridad de qué se trata.